Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. En el momento que se encuentren viendo este video, les doy la bienvenida nuevamente al canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad, el contenido de este video es explicarles acerca de la corriente eléctrica ya más en profundidad, no así como en un circuito eléctrico como vimos en un video anterior, sino que ahora ya explicarlo más como función, ¿cierto? Cómo generalmente se trabaja con la corriente eléctrica. De hecho, la corriente eléctrica, como vimos en ese video, es un flujo de electrones, un flujo que se va moviendo, ¿verdad? De un potencial positivo generalmente a un potencial negativo. Generalmente, ¿verdad? Así funciona la corriente. De hecho, dentro de los enchufes, ¿cierto? Los terminales de arriba y de abajo, ¿verdad? Los que están en los extremos representan el positivo y el negativo. Cuando el del medio, ¿verdad? Representa la conexión a tierra, que es generalmente donde se descarga, ¿verdad? La electricidad que queda sobrante en ese aspecto. Y así evitamos que algunos artefactos se puedan quemar, ¿verdad? Que es lo que siempre pasa cuando llega un golpe de energía, generalmente cuando se corta la luz. Y también ahí se produce un equilibrio eléctrico, ¿verdad? Que es también, por ejemplo, lo que pasa puntualmente con las descargas eléctricas, por ejemplo, en las tormentas. En este caso, nosotros tenemos que encontrar lo de la corriente. Generalmente la corriente es el movimiento ordenado de las cargas, en este caso los electrones, en función del tiempo. ¿Ok? Puntualmente en un intervalo de tiempo, generalmente, porque podemos medirlo entre un instante y otro, aunque generalmente siempre el instante inicial, siempre generalmente es el cero, ¿ok? Pero si lo colocamos específicamente y somos un poco más detallistas en ese aspecto, generalmente es un tiempo final menos un tiempo inicial, o sea, una variación de tiempo. En este caso, puntualmente, siempre los tiempos se miden en segundos, generalmente. Y la carga eléctrica siempre se mide en coulomb, como vimos en el problema anterior. Entonces, si nosotros partimos con la base de que hay que colocar siempre nuestros datos, acá ustedes se pueden dar cuenta que nos están entregando dos tiempos. Entonces yo puedo saber cuál es el final, cuál es el inicial, cómo yo voy a saber eso. Generalmente los tiempos avanzan en línea recta, o sea, avanzan desde el cero hacia el infinito generalmente. Por lo tanto, siempre en este caso, el tiempo inicial es el más pequeño. En este caso, puntualmente con el tiempo. Entonces, el tiempo inicial sería 73 segundos en este caso. Y el tiempo final sería el más grande. Sería raro, por ejemplo, que el tiempo fuese en reversa. Ya nosotros no podemos viajar en el tiempo técnicamente. ¿Ya? Y tenemos obviamente acá la carga eléctrica, que en el video anterior vimos que la carga eléctrica se representa con la letra Q. Entonces, en este caso, nuestra carga sería 256 por 10 elevado a menos 19 ohms, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿cierto? Los dos tiempos y tenemos el valor de la carga eléctrica. Bien, entonces acá, ¿cierto? Simplemente vamos a colocar la fórmula, ¿ya? Y la fórmula se las voy a presentar ahora a continuación. La fórmula, como dije yo recién, es que la corriente, que es la letra I que vimos en un video anterior, o la intensidad de corriente, es el movimiento ordenado de las cargas, en este caso de los electrones, en función del tiempo. Y acá tenemos una variación de tiempo. Generalmente las variaciones de alguna cantidad, por ejemplo, la variación de posición, que es el desplazamiento, o la variación de velocidad, siempre va acompañado de un triángulo que significa delta. El triángulo es la delta mayúscula, ¿cierto?, de las letras griegas. Y esa variación generalmente es final menos inicial. En este caso, colocamos un tiempo final menos un tiempo inicial, en este caso. Y obviamente arriba colocamos la carga. Entonces, en este caso, el procedimiento de realizarlo es súper sencillo porque tendríamos que restar los tiempos y después hacer la división por el valor de la carga, que es lo que vamos a hacer a continuación, ¿cierto? En nuestro desarrollo, ¿verdad? Vamos a colocar simplemente la carga en el numerador y abajo tenemos que restar los dos tiempos. Entonces, colocamos 256 por 10 a la menos 19, que ya el por 10 ya lo hemos trabajado en varios videos anteriores, ¿cierto? Y abajo simplemente colocamos 201, que es el tiempo más grande, menos el 73, que es el tiempo más pequeño, en este caso. ¿Ok? Si restamos los dos tiempos, ¿verdad? Y hacemos la resta, esto nos va a dar 128, en este caso. Si restamos los dos números, ¿verdad? Y ustedes me van siguiendo en el procedimiento que estoy trabajando, al hacer la resta, ¿cierto? Es ese valor. Y después tenemos que simplemente hacer la división y ya, igual que en el video anterior, ¿verdad? Ya trabajamos cómo se hacen las divisiones, ¿cierto? Colocamos 256, ¿verdad? Se te deja cambiar la pantalla, ¿cierto?
en la cámara mía, ¿verdad? Colocamos el X y X, ¿cierto? O el exponente, colocamos ahí, ¿verdad? Y después colocamos la división por 128, acaso ustedes se pueden dar cuenta, y colocamos el igual, y eso nos da 2 por 10 elevado a menos 19. Por lo tanto, tendremos específicamente que vamos a obtener este valor. La corriente eléctrica o la intensidad de corriente, ¿verdad? Como se lee más técnicamente, se mide en amperes. Ahí se nos pegó un poquito el video, ahora sí, ¿cierto? 2 por 10 elevado a menos 19 amperes. El ampere es la unidad de la corriente eléctrica. Entonces, en este caso, simplemente cuando se entregan dos tiempos en particular, ¿verdad? Restamos el tiempo más grande con el tiempo más pequeño y después hacemos el procedimiento que corresponda, ya sea encontrar la corriente o ya sea encontrar la carga. Vamos a ver ahora en el siguiente problemita. Bien, así que eso, recuerden, la corriente es el movimiento ordenado de las cargas en función del tiempo. Bien, pasamos a un siguiente ejercicio. Vamos a bajar acá en nuestra, cierto, perdón, en nuestro arsenal, ¿verdad?, de ejercicios. Vamos a ver que nos ayude, ¿cierto?, acá para poder bajar. Vamos a esperar un poquito para que vaya bajando, ¿cierto?, acá, en este caso, la guía que yo obviamente les estoy utilizando para explicarles puntualmente, ¿verdad?, los ejercicios. ¿Ya? Vamos a esperar aquí que vaya bajando un poquito. ¿Ya? Recuerden, sí, obviamente que una descarga eléctrica, ¿verdad?, se produce generalmente cuando hay un desequilibrio, ¿verdad?, dentro de lo que son las cargas, generalmente, ¿ya? Vamos a ver si podemos bajar ahí sí, ¿verdad? Vamos a ir bajando, vamos a bajar para encontrar el siguiente ejercicio, ¿ya? Recuerden que siempre una descarga eléctrica, como les decía recién, ya siempre se va a producir cuando hay un exceso de carga, generalmente. Por ejemplo, cuando se coloca un chaleco, cuando uno, por ejemplo, se tira, por ejemplo, por un tobogán, siempre cuando hay ese tipo de estática, generalmente. Entonces, puntualmente, siempre las descargas se producen eso hasta alcanzar un equilibrio estático, ¿cierto? Cuando ya no hay un exceso de cargas en ninguno de los dos cuerpos. Bien, acá tenemos un segundo ejercicio. Acá nos entregan, ¿cierto?, un valor, ¿verdad?, de corriente. Por lo tanto, cuando nos entregan el valor principal de lo que estamos encontrando, ya hay que despejar la expresión. Y nos entregan un tiempo, solo un tiempo. Eso significa que estamos asumiendo que el tiempo inicial es cero. Por tanto, al restar ese tiempo con el cero, me va a dar el mismo tiempo. Entonces, en este caso, simplemente asumimos que es una variación de tiempo. Por lo tanto, tenemos nuestros datos, tenemos la corriente, en este caso, que es 14 por 10 elevado a menos 13, ya está en amperes, así que obviamente tenemos esa cantidad. Y tenemos ahora que nuestro intervalo de tiempo, como es uno solo, podemos asumir que simplemente es el intervalo de tiempo. En este caso es 480. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que encuentre la carga. Por lo tanto, si están pidiendo la carga, voy a tener que dejar la carga sola, ¿cierto? Si la expresión es esta que tenemos acá, ¿verdad?, donde tenemos la carga en el numerador y tenemos la variación de tiempo en el denominador, ¿qué debería pasar con el número que está abajo, con el término que está abajo? Como está dividiendo la carga, va a tener que pasar multiplicando. Por lo tanto, acá tenemos la corriente, ¿cierto?, por el intervalo de tiempo, y eso va a ser igual a la carga. O sea, simplemente acá tendríamos que multiplicar ambos números que estamos teniendo como datos en este caso. Entonces pasamos al desarrollo, ¿cierto? Y ahí simplemente hacemos la multiplicación. Entonces la carga sería la corriente, que es 14 por 10 elevado a menos 13, ¿cierto? Los por 10, recuerden que tenemos el XP y el XDY, como ya expliqué recién, y multiplicamos por 480, ¿cierto? Ahí simplemente el procedimiento es muy parecido a lo que ya trabajamos anteriormente, ¿cierto? Colocamos 14 por 10 a la menos 13 por 480, casi ven en mi cámara, ¿verdad? Se pueden dar cuenta que hice ese procedimiento y nos da 6,72, perdón, por 10 elevado a menos 10. Entonces, en este caso, tenemos que el resultado sería 6,72 por 10 elevado a menos 10. Y si recuerdan, obviamente, del video anterior, la unidad sería el Coulomb, porque estamos trabajando con una carga. Entonces, ahí tenemos nuevamente el despeje, ¿cierto? En este caso nos están pidiendo la carga, por lo tanto hay que despejar, ¿cierto? El tiempo que está abajo va a pasar hacia arriba multiplicando, ¿cierto? Hacia el lado contrario, ¿verdad?, de la igualdad. Bien, pasamos a un tercer y último problema, ¿cierto? Donde nos vamos a pedir el tiempo. Entonces acá ya se pone un poquito más difícil porque a veces en el tiempo hay que tener en cuenta en qué unidad me están pidiendo el tiempo. Bien, entonces acá, por ejemplo, si ustedes se fijan,
ya tenemos el siguiente enunciado, ¿ya? Vamos a bajar un poquito. Nos están entregando una carga, ¿cierto? 32 por 10 elevado a menos 10 coulomb. Recuerden que el coulomb, ¿cierto? ¿Cierto? Es la unidad de la carga eléctrica. Y nos están entregando una corriente, ¿cierto? Porque está en amperes, con la letra A. Dice, calcular el intervalo de tiempo, perfecto, que la carga eléctrica se estuvo moviendo en el interior del conductor, pero medida en minutos. Ojo, el tiempo que uno calcula, ¿cierto? Siempre va a estar en segundos. Y siempre los tiempos que uno entrega a los enunciados están en segundos. Pero si se pide en minutos, habrá que pasarlo a minutos en este caso. O si se pide en horas, hay que pasarlo a horas. Entonces, en este caso, nosotros vamos a colocar, igual que en todos los problemas que ya hemos trabajado, vamos a colocar, ¿cierto?, nuestros datos. En este caso tenemos que la carga, ¿cierto?, va a ser 32 por 10 elevado a menos 10, ¿verdad? Y la corriente en este caso es 48 por 10 elevado a menos 12. En este caso, si yo quiero hacer el despeje de la expresión, el tiempo no puede quedarme abajo. Por tanto, como el tiempo no puede quedar abajo, ¿cierto? Vamos a tener que despejar doblemente. Entonces, tenemos la expresión base, ¿cierto? Que es la expresión que tenemos acá, ¿verdad? El tiempo que está abajo lo pasamos multiplicando, igual que en el problema anterior, pero ahora, como tenemos que despejar el tiempo, la corriente que está multiplicando, ¿cierto?, va a tener que pasar dividiendo. Entonces, en este caso, se hace un truco, ¿cierto?, en el que simplemente se intercambia lo que está abajo con lo que está al otro lado. Si ustedes se fijan en el primero y en el último paso, simplemente cambiamos la corriente con el tiempo. Entonces, en este caso, se trabaja de esa manera. Por lo tanto, cuando hagamos, ¿cierto?, la división, o cuando hagamos el procedimiento, ¿verdad?, cuando nos pidan el tiempo, simplemente habrá que dividir la carga con la corriente. Pero, como el enunciado nos está pidiendo en minutos y el resultado que vamos a obtener va a estar en segundos, hay que hacer la conversión. Arriba colocamos la carga, colocamos 32 por 10 a la menos 10, que es la unidad, que es la carga eléctrica, ¿cierto? ¿Ya? La carga siempre queda arriba, ojo, ese es un dato. Y la corriente en este caso, la tenemos en este caso en el denominador, y hacemos esta división, ¿ya? Esa división la hacen igual como la hemos trabajado anteriormente, ¿ya? Colocan 32 por 10 a la menos 10, acá si ven en mi cámara lo pueden ver bien, y colocamos dividido 48 por 10 a la menos 12, acá también lo estamos colocando, y esto nos va a dar 66,6 aproximadamente, en este caso 66,6 periódico, ¿cierto? Vamos a colocar 66,66 en este caso, ¿ya? Pero este tiempo nosotros lo estamos calculando en segundos. Y acá el enunciado está siendo súper específico diciendo que calcular en minutos. Por lo tanto, si yo quiero pasar de segundos a minutos, hay que dividir por 60, ¿ok? Porque un minuto son 60 segundos. En el caso de que si lo pidiesen en hora, por ejemplo, una hora son 3.600 segundos. Por tanto, si me piden el resultado en hora, eso que tengo ahí tendría que haberlo dividido por 3.600. Como me están pidiendo en minutos, este valor yo lo voy a dividir en 60, porque esa es la conversión de unidad, ¿cierto? En este caso sería 66,66 dividido en 60. Y así yo lo voy a pasar, en este caso, a minutos, y eso nos va a dar 1,11 en este caso, o 1,111, ¿cierto? ¿Ya? Y acá lo tenemos en este caso en minutos. Entonces, ojo con aquello, porque los enunciados pueden estar o pidiéndolo en segundos, o pidiendo en minutos, o bien pidiendo en horas. Entonces, ojo, si están pidiendo, podemos colocar acá, si están pidiendo en minutos, entonces tendremos que dividirlo, ¿verdad?, por 60 en este caso. Si lo estén pidiendo en hora, puntualmente, si me piden el resultado y yo lo entregue en hora, ¿cierto? Ahí tendrían que dividirlo, ¿cierto? En este caso por 3.600. Y ahí, obviamente, vamos a encontrar esos resultados en la unidad que nos están solicitando. ¿Ok? Así que eso, recuerden que si me están pidiendo el tiempo, ¿verdad? Siempre voy a dividir la carga con la corriente. La carga arriba, la corriente abajo. Si lo hacen al revés, les va a dar otro valor que no va a corresponder. Así que nada más, espero que les haya gustado este video. Recuerden lo de siempre, ¿cierto? Dejar un comentario si tienen alguna duda, compartir el video, dejar un like y eso.
Me despido, soy Diego Morales y nos vemos en un próximo video, ¿cierto? Acá en el canal Mundo Física Chile. Adiós.